Hola, buenos días. Yo soy Marina Mantrola y les voy a hablar sobre el desequilibrio ácido-base. Primero, para entender un poquito, debemos de saber qué es el equilibrio ácido-base, pues este es uno de los mecanismos homeostáticos más críticos del organismo, ya que se define fundamentalmente como la regulación precisa de la concentración de iones de hidrógeno en los fluidos corporales. Justamente para que llegue a un equilibrio se llega por tres líneas de defensa, por los sistemas amortiguadores, por el sistema respiratorio de la presión parcial de dióxido de carbono y el sistema renal, o sea, por los iones bicarbonatos, que más adelante les voy a mencionar cuáles específicamente estas líneas de defensa. Primero, para desglosar los componentes, tenemos el potencial de hidrógeno, que justamente es la medida de la acidez o alcalinidad en la sangre, que es una escala logarítmica inversa, ya que a mayor concentración de iones hidrógeno, menor es el pH, lo que indica que los valores normales van de 7,35 a 7,45. Para la presión parcial de dióxido de carbono, pues representa el componente respiratorio, ya que el dióxido de carbono es un ácido volátil cuando se disuelve en agua, forma un ácido carbónico. Por lo tanto, nos dice que también los pulmones se están ventilando. Para los valores normales van de 35 a 45 milímetros de mercurio. Para el componente mm, de bicarbonato, quiere decir que es la base principal del cuerpo y está regulado por los riñones. Los riñones pueden reabsorber bicarbonato o generar nuevo bicarbonato para neutralizar los ácidos. Los valores normales van dependiendo, por ejemplo, si es un adulto o un niño, va de los 21 a los 28 mil equivalente o 22 o 29, dependiendo la bibliografía. Y los recién nacidos y los lactantes, que son menores de 2 años, de 16 a 24 mil equivalentes por litro. Aquí vamos a hacer una pequeña nota, ya que se observa que el rango del bicarbonato es más bajo en recién nacidos y lactantes, pues esto se debe a que su umbral renal para la reabsorción de bicarbonato es mucho menor. Eso quiere decir que sus riñones aún están madurando, lo que mantiene en un estado fisiológico de acidosis metabólica leve comparada con los de los adultos, pero esto es normal para su edad. Entonces, ¿qué es el desequilibrio ácido-base? Bueno, es la pérdida de la homeostasis, o sea, este equilibrio entre ácidos y bases en el organismo de un niño, bueno, de un pediátrico. A diferencia de los adultos, pues los niños son mucho más vulnerables a estos desequilibrios por tres razones fisiológicas. La que la tasa metabólica es mucho más alta, ya que producen más ácidos metabólicos por kilo de peso, tienen riñones inmaduros. Por ejemplo, como les había mencionado, en lactantes los riñones son menos eficientes para excretar ácido y reabsorber bicarbonato y tienen un mayor recambio de agua, ya que se deshidratan con facilidad, lo que altera el pH rápidamente. Entonces, justamente para diagnosticar el tipo de desequilibrio, pues se analizan tres elementos. El potencial de hidrógeno, tenemos que es el indicador principal del estado de la sangre y podemos encontrar la acidemia cuando se diagnostica un pH menor a 7,35 y se diagnostica alcalemia cuando es mayor a 7,45. Para el componente respiratorio, este quiere decir que mide la presión parcial del dióxido de carbono y refleja la ventilación pulmonar. Cuando existe un aumento arriba de 45 milímetros de mercurio, pues podemos decir que esto es una acidosis respiratoria, ya que indica una hipoventilación, ya que el pulmón no está expulsando el aire adecuadamente, por lo que retiene el ácido. Para la alcalosis respiratoria ocurre cuando existe una disminución de 35 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, lo que indica una hiperventilación y quiere decir que el paciente respira muy rápido, como tipo barriendo o perdiendo demasiado ácido. Para nuestro componente metabólico, pues el bicarbonato refleja la función renal y metabólica. Para nuestra acidosis metabólica, pues se considera cuando el nivel desciende del límite inferior, como los recién nacidos y lactantes, menores a 16
miliequivalentes por litro, niños mayores y adolescentes mayor de 21 miliequivalentes o alrededor de 22. Esto quiere decir porque hay una pérdida de bases o acumulación de ácidos no respiratorios. Y para nuestra alcalosis metabólica, o sea, tenemos un bicarbonato alto, pues se considera cuando el nivel sube por encima del límite superior. Por ejemplo, en recién nacidos y lactantes va de mayor a 24 miliequivalentes por litro y en niños mayores y adolescentes arriba de 28 a 29 miliequivalentes por litro. Y se considera alcalosis porque hay un exceso de bases o pérdida de ácidos como en los vómitos. Mm, para nuestra regulación del equilibrio ácido-base, como ya les había mencionado anteriormente, pues tenemos un nivel de defensa de 3 niveles que el cuerpo utiliza pues para evitar que el pH sanguíneo cambie peligrosamente a pesar de que el metabolismo celular produce ácidos constantes. Tenemos nuestra primera línea de defensa, los amortiguadores químicos, los buffers, que los vimos anteriormente, que justamente tienen un tipo de reacción inmediato, quiere decir que es en segundos. Y justamente su función, pues de que no eliminan el ácido del cuerpo, simplemente como lo secuestran o lo neutralizan temporalmente para que no dañe el pH. Justamente tenemos el sistema bicarbonato ácido carbónico, que es el más importante en el líquido extracelular y funciona como una balanza química, ya que si hay muchos iones de hidrógeno, el bicarbonato los atrapa y se convierte en ácido carbónico, que es un ácido débil y menos dañino. Si hay pocos iones de hidrógeno, existe una alcalinidad. El ácido carbónico se disocia para liberar hidrógeno y bajar el pH. Pero para nuestra segunda línea de defensa tenemos la regulación respiratoria, que justamente nuestro tipo de reacción es en minutos o en horas, que justamente es el control de la eliminación de dióxido de carbono a través de los pulmones. Justamente el dióxido es como un ácido volátil, como ya lo había mencionado, y es el centro respiratorio en el cerebro, detecta cambios en el pH y ajusta la velocidad de pues, la respiración. Y para nuestra última línea de defensa, pues es la regulación renal, que justamente es el tipo de reacción más lento, ya que puede llegar a varias horas. Y justamente es cuando el trabajo de los riñones para filtrar la sangre excreta ácidos fijos y manejar los bicarbonatos. Esto quiere decir que a diferencia de los amortiguadores, que pues solo esconden básicamente como el ácido o los pulmones, que básicamente sacan solo el ácido, pues los riñones no son los únicos que pueden eliminar los ácidos metabólicos fijos, justamente como los ácidos úricos, lácticos, cuerpos cetónicos, y los pueden excretar em, por el cuerpo a través de la orina. Justamente les puse aquí un diagrama para saber nuestro diagnóstico gasométrico del desequilibrio ácido-base, preguntándonos si el pH es bajo, alto o normal. Y de ahí podemos ver si es, por ejemplo, elevado o disminuido. Podríamos tener una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Justamente si nos encontramos con em, uno elevado, pues podría ser acidosis respiratoria o alcalosis metabólica. Justamente tenemos eh, les puse aquí un cuadro mencionando la acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica o alcalosis respiratoria. Entonces, para nuestra definición tenemos que la acidosis metabólica, pues justamente se caracteriza por una disminución del pH arterial que tiene que ver con que sea menor de 7,35 asociada a una reducción del bicarbonato en plasma. Esta alteración puede ser clasificada según la brecha aniónica, permitiendo identificar mecanismos fisiopatológicos subyacentes. Justamente las causas, como vemos aquí, de la acidosis metabólica pueden estar en dos categorías principales: la acidosis metabólica con brecha aniónica alta,
que justamente presenta una acumulación de ácidos no mediables por gasometría, entre los cuales se encuentran la cetoacidosis diabética, particularmente en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 que presentan falta de control glucémico, y la acidosis metabólica con brecha aniónica normal, que esta categoría pues incluye pérdida de bicarbonato gastrointestinal, por ejemplo, como en diarreas, fístulas pancreáticas, ureteroenterostomía o ureterosigmoidostomía o incapacidad renal para eliminar ácidos no volátiles. Tenemos que nuestros signos y nuestros síntomas pues se manifiestan dependiendo la gravedad de ellos, pero incluyen anorexia, fatiga, deshidratación, particularmente evidente en formas diabéticas, confusión y letargia. Para nuestro diagnóstico tenemos que, bueno, para nuestro diagnóstico de ácidos metabólica, pues se realiza mediante una gasometría arterial que evidencia nuestro pH, que es menor a 7,35. Y es fundamental solicitar electrolitos séricos, sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio en todos los casos, así como albúmina sérica para calcular la brecha aniónica corregida. Y el cálculo de la brecha aniónica pues permite clasificar el tipo de acidosis y orientar el diagnóstico etiológico. Nuestro tratamiento, que podemos identificar más abajo, este, pues se debe dirigir principalmente a la identificación y corrección de la causa primaria. No se recomienda el uso generalizado de bicarbonato de sodio como tratamiento de primera línea, pero sin embargo el uso del bicarbonato de sodio se considera en los siguientes escenarios específicos, como una acidosis metabólica de brecha aniónica normal, o sea, cuando se requiere alcalinizar la orina o en situaciones especiales, y durante el tratamiento de hipercalemia severa, que justamente es cuando el bicarbonato favorece la redistribución intracelular del potasio. Y tenemos, para esto podemos sacar esta fórmula de compensación. Y más adelante para la acidosis respiratoria, justamente se caracteriza por tener un pH menor de 7,35 asociado a la presión parcial de dióxido de carbono elevada, mayor a 45 em, milímetros de mercurio, y refleja una incapacidad del aparato respiratorio por eliminar adecuadamente el dióxido de carbono, permitiendo la acumulación en sangre. Las causas principales, les voy a hacer un poquito más pequeño. Las causas principales, pues incluyen alteraciones del automatismo respiratorio, incluyendo depresión del sistema nervioso, que afecta justamente la parte respiratoria, la obstrucción de la vía aérea y el estado asmático, que es la causa más común en pediátricos. Los signos y los síntomas que podemos encontrar eh, puede que cause confusión, cefalea, coma, convulsiones, alteraciones del ritmo cardíaco, hipotensión arterial e irritabilidad en lactantes. Nuestro diagnóstico pues se realiza mediante gasometría arterial que evidencia pues nuestro pH bajo, o sea menor a 7,35, y elevado con 45 milímetros de mercurio, y la oximetría de pulso y el análisis de la presión permite valorar el grado de hipoxemia concomitante. Entonces, quiere decir que los gases venosos capilares pueden ser útiles en neonatos, y la radiografía de tórax es esencial para identificar la causa respiratoria subyacente. Nuestro tratamiento pues se enfoca en asegurar la permeabilidad de la vía aérea y restablecer oxigenación adecuada, tratando de especificar la hipercapnia mediante estrategias ventilatorias individualizadas. Y justamente tenemos que la ventilación mecánica está indicada cuando el paciente pues presenta riesgo o inestabilidad cardiorrespiratoria o un deterioro del sistema nervioso central. Y se recomienda que en acidosis respiratoria aguda, pues si el establecimiento de la ventilación con precisión positiva, pues sí sea frecuente. Para nuestra alcalosis metabólica,
podemos mencionar que se caracteriza por tener un pH arterial mayor a 7,45 con el bicarbonato elevado alrededor de, bueno, arriba de 24 miliequivalentes por litro y generalmente resulta por la pérdida de ácidos o ganancias de bases. También la causa principal se vincula a la depleción del cloro o depleción del potasio con exceso de mineralocorticoides. Justamente existen unas causas principales que incluyen pérdidas gástricas, como por ejemplo el vómito, drenaje gástrico con sonda o bulimia, que justamente es particularmente común en pediátricos con síntomas gastrointestinales. También incluye el aldoteronismo primario, adenomas, hiperplasias idiomáticas, carcinoma y aparente exceso de mineralocorticoides, como el síndromes de Barner y Gitelman, causadas genéticamente. Bueno, esas son por causas genéticas importantes en los pediátricos. Los signos y los síntomas que podremos encontrar, pues se pueden manifestar como apatía, vómito, bulimia en niños mayores, con trastornos de, pues, de conductas alimenticias, confusión, arritmias cardíacas, hiperplaxia, clonus, convulsiones o hiporflexia. Justamente tenemos un diagnóstico que justamente pues se realiza mediante una gasometría arterial que evidencia pues nuestro pH elevado. Em, Justamente también vamos a tener que va a estar elevado el bicarbonato. Entonces, esto quiere decir que es esencial medir los electrolitos séricos, particularmente el potasio y cloro, para determinar el tipo de alcalosis. Y nuestro tratamiento pues se va a asociar más a la corrección de la patología de la base, que en alcalosis metabólica sensible a cloro, la mayoría de los casos pediátricos, es la administración de solución salina normal a 0,89% con reemplazo de potasio y es lo más efectivo. Para nuestra alcalosis respiratoria, pues tenemos, em, pues se caracteriza por tener un pH mayor a 7,45, em, asociado a la presión reducida. Eso quiere decir, pues que, bueno, reducida a menor, o sea, quiere decir que sea menor a 35 milímetros de mercurio y refleja una hiperventilación, ya sea primaria por estimulación del centro respiratorio o secundaria por compensación de acidosis metabólica subyacente. Nuestras causas principales, pues quiere decir que se organizan por la hipoxia y estimulación de quimiorreceptores, incluye enfermedades de las alturas, neumonía, laringoespasmos, cardiopatías cianógenas, anemias graves y eso quiere decir que incluye asma, neumotórax, hemotórax, tórax inestable, embolismos pulmonar e incluso derrame pleurales. Para nuestros signos y los síntomas, pues se pueden manifestar con vértigo, mareo, ansiedad, euforia, alteraciones del estado de conciencia, taquicardias, arritmias y dolores precordiales. Nuestro diagnóstico justamente se realiza igual por una gasometría arterial, evidenciando el, que el pH está elevado y la presión está reducida. Esto quiere decir que el análisis pues va a fundamentar para que pueda identificar la causa y en algunos de los casos puede ser útil mediante, o sea, podría ser útil medir el lactato plasmático si se sospecha una compensación de acidosis metabólica. Para nuestro tratamiento vamos a encontrar que se dirige al manejo de la causa subyacente. Si la causa es primaria, como el síndrome de ansiedad, hiperventilación, hay técnicas de respiración controlada y manejo del estrés, pues pueden llegar a ser efectivas. Y justamente esta podría ser como el resumen de las cuatro para poder identificar nuestros desequilibrios de ácido base.
Para el siguiente tema de hidratación oral, pues tenemos primero el principio del contransporte de glucosa y sodio, que quiere decir que que es la hidratación oral en la absorción de sodio en el intestino delgado, que se acopla a la absorción de la glucosa. Este mecanismo pues se va a concentrar por el transporte de sodio-glucosa permaneciendo intacto, ya que al administrar una solución con la proporción correcta de glucosa y electrolitos, el agua es arrastrada básicamente desde la luz intestinal hacia la sangre, rehidratando al paciente. En México utilizamos una que se llama Vida Suero Oral, que es de baja osmolaridad, avalado por la OMS, el cual previene la hipernatremia y reduce el gasto fecal. Mm, Justamente según la normativa mexicana, la elección del plan depende de la evaluación clínica. Esto quiere decir que existen tres planes fundamentales. Primero, para el plan A, tenemos pacientes con diarrea sin deshidratación, que el objetivo es prevenir la deshidratación en los hogares y vamos a tener la mnemotecnia ABC porque son tres planes. Eh, Justamente para nuestro plan A es la alimentación, la que quiere básicamente es continuar con la lactancia materna o la alimentación habitual y no suspender comidas. La B es la de bebidas, dar suero oral. Bueno, dar el suero que les mencioné después de cada evacuación o vómito. La dosis media es básicamente 75 mililitros en menores de un año y una tasa de 150 mililitros en mayores de un año. Y la C es la consulta, regresar si hay signos de alarma, como ser intensa, fiebre, sangre en heces, vómitos frecuentes. Para nuestro plan B es con pacientes con deshidratación leve a moderada que va a requerir una terapia de rehidratación oral. Este pues es el núcleo de lo que vamos a tener que supervisar, ya que nuestra dosis podría requerir de 100 mililitros por kilogramo de peso y debe ser administrados en un periodo de 4 horas. Por ejemplo, un niño de 10 kilos requiere 1000 mililitros en 4 horas. Y existen técnicas como de fraccionamiento que se divide la dosis total en tomas de cada 30 minutos, o sea, 8 en total. Para nuestro plan C, puede ser con choque hipovolémico, que es si la hidratación falla, el niño llega al estado de choque y se pasa al plan C, que es líquidos intravenosos, solución Hartmann o salina al 0,9%. Mm, Y justamente podremos identificar los signos y los síntomas, que es el estado de general del paciente, si está alerta, inquieto, letárgico, inconsciente. Los ojos pues, en el plan A son normales, en el plan B hundidos, igual que en el C, y la boca en el plan A son húmedas, y ya el B y C son muy secas. Justamente podemos identificar estas con esa tablita. Y para la técnica de la administración correcta, pues es crucial explicar cómo dar el suero, ya que una técnica incorrecta pues podría provocar vómito. Primero podemos mencionar que para el primer paso en la preparación, que es disolver un sobre de la solución en 1 litro exacto de agua limpia, hervida o clorada, no usar leche, ni jugos, ni refresco y desecharla después de 24 horas. Para nuestro instrumento podemos utilizar una taza, una cucharita, jeringa o gotero. Nunca usar biberón porque ya hemos visto que el biberón pues promueve una succión rápida. Eso quiere decir que puede provocar una distensión abdominal y consecuente un vómito. Para el ritmo tiene que ser lento y continuo. Si es, por ejemplo, en cucharadas, pues puede ser en pequeñas dosis cada 1 o 2 minutos. Y si hay vómito, pues esperar al menos 10 minutos para que el estómago se asiente y reinicie la hidratación más lentamente. Y para nuestro quinto paso tenemos una reevaluación. A las 4 horas se vuelve a clasificar al paciente, ya que si ya no tiene signos de deshidratación, pasa a plan A, que es el de casa,
o si sigue igual, se repite el plan B. Y eso sería todo. Muchas gracias.